hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es igual, está enunciado en presente gnómico o atemporal, ¿vale? Entonces nos interesa precisamente por eso, ¿no? Con eso, hasta ahí, si no hay dudas, vamos a lo siguiente, por favor. Hoy vamos a ir un poquito rápido, hoy va a ser una sesión cansada, tenemos mucho material acumulado, entonces vamos a ir rápido, pero ya saben, ¿eh? Si hay alguna duda, si algo no es claro, yo me detengo y lo explico. Continúo con Eder Ramos. ¿Estás por ahí, Eder? Sí, profesor. Muy bien, gracias, Eder. Identifica cuál de los siguientes adverbios en nuestro fragmento no modifica a un verbo, sino a un adjetivo. ¿Cuál es la opción correcta? Precisamente. Precisamente, ¿en qué párrafo está? ¿En el último? No se te complique la vida. Acuérdese que esa información entre paréntesis que está en cada una de las opciones trae un simbolito raro y el signo de párrafo. El símbolo de párrafo, y ahí te dicen que es el párrafo 8, efectivamente, digamos que sería el último, ¿no? Precisamente en la traducción griega de la Biblia, en la traducción griega de la Biblia hebrea, que usualmente se denomina Septuaginta, podemos encontrar precisamente, a ver, primero, un adverbio modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Esa es la función principal. Este ejemplo está un poquito complicado, pero precisamente ¿a qué palabra está modificando? A preciso, ¿no? No. Precisamente se deriva del adjetivo preciso, pero no. A ver, si yo digo, otra vez llegaron tarde, chicos. Tarde es un adverbio de tiempo. ¿A quién modifica? A ellos. No. Llegaron tarde, chicos. Llegaron. ¿A quién? Llegaron. Llegaron al verbo, no a los chicos, ¿ok? Entonces, pero si yo digo, por ejemplo, hijo, es que estás muy feo, por eso no consigues novia, novio, o que te guste. Si yo digo, estás muy feo, ese muy, que es un adverbio de cantidad o de intensidad, ¿a quién modifica? A feo. A feo, ¿qué es feo? Un adjetivo. Entonces, aguas. Los adverbios pueden modificar a verbos o pueden modificar adjetivos. En algunos casos modifican a otros adverbios. Dejémoslo hasta ahí. Precisamente aquí modifica ¿con quién estoy? Con Eder, ¿no? Sí. Precisamente, ¿a quién modifica? ¿A un adjetivo? ¿Qué adjetivo? El único que está cerquita es griega. Luego sigue hebrea. ¿Modifica alguno de ellos? Está bien lejos, pero es un verbo al que modifica. Precisamente podemos encontrar en la traducción griega. Precisamente en la traducción griega podemos encontrar. Digamos que este adverbio está introduciendo una especie de sintagma que modifica al verbo principal, que es podemos encontrar. Pero en el reactivo me preguntan por un adverbio que modifique a un adjetivo. Entonces, analicemos, vamos despacio, vamos a hacerlo juntos.
Ampliamente, está en el párrafo 2. Ese está mucho más sencillita, es más visible, ¿no? En tiempos precristianos se empleó ampliamente este término. Te pregunto, Eder, ¿se empleó ampliamente este término? Ampliamente, ¿a quién está modificando? Al término, No, término es un sustantivo. Los adverbios significan sustantivo. Esos son los adjetivos. Al verbo empleó, se empleó ampliamente. ¿Vale? ¿Más o menos? Eder. todavía no me queda muy claro, profesor. Ujú, ujú, ujú. Bueno, siguiente. Dice, eminentemente, párrafo 2, eminentemente en este mismo párrafo 2. Sin haber poseído entonces una connotación eminentemente religiosa. Eminentemente, ¿a quién está modificando, Eder? Al poseído. Eminentemente religiosa. Es como si dijéramos muy religiosa, exageradamente religiosa, destacadamente religiosa. Entonces está modificando sí, un adjetivo. Entonces, la respuesta correcta de el adverbio modificando un adjetivo es opción C, eminentemente. A ver, ¿está usted teniendo problemas para identificar un adverbio y su función? Ese aparentemente no sería un problema porque no viene al uso de los adverbios. Sorpresa. El tema difícil que habíamos señalado al principio es el asunto del gerundio. Y el asunto del gerundio es que funciona como un adverbio. Precisamente lo principal es que los gerundios van a funcionar, van a tener un valor adverbial. Por lo tanto, hay que tener bien asentado qué función tiene un adverbio. Y la verdad es que el curso es bastante ambicioso, bastante amplio, y no hay tiempo en 16 horas efectivas de clase de verlo con detenimiento, porque se supone que muchas de las competencias que ya les están requiriendo, ustedes ya las dominan. Dicho de otra manera, se supone que terminaron la secundaria con una formación sólida de gramática del español, porque no se vuelve a ver a profundidad la gramática del español en ningún otro nivel, salvo que se especialicen en su carrera universitaria. Pero ustedes van para ingeniería, ¿no? La mayoría. ¿Qué hacemos? Ni modo, señor Eder, le voy a tener que poner a usted la tarea particular de que estudie de aquí al lunes, que nos vamos a ver para no extrañarnos. Revise en internet qué es un adverbio. Ah, no, internet. Ahí está la gramática de Larousse. Ahí está en la gramática de Larousse, que ya tienen acceso a ella, tiene una sección específica sobre el adverbio. Revise toda esa sección y le ruego, por favor, que las dudas que tengan, si persisten, me las comente el lunes. Y si usted no tiene dudas, no se apure. Yo le voy a preparar un par de ejercicios a usted para que los conteste en clase. Bueno, para que los contestemos todos. Pero bueno, a partir de estos homicidios, ¿no? ¿Vale? ¿Quedamos? Vamos con lo que Sí, sigue. está bien, profesor. Gracias. Pues ese está bien, es un, pues ya que. Pero bueno, ni modo, ¿no? Pues, ¿qué le hacemos? Ya no hay de otra. Ya no hay de otra, ¿no? Ya no hay Así de como otra, profe. no hay de otra. Alejandro Bárcenas, ¿anda por ahí? Sí, profe, estoy aquí. Muy bien, precristianos, bla. ¿Cuál es la opción correcta del reactivo 3?
Yo le puse la C. La C, muy bien. Entonces, precristianos es una palabra compuesta y esa palabra compuesta es con pre y cristianos. ¿Ese pre le parece a usted que es un artículo? Porque Ah, contestó no, C. no, 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 no. No, no, no. ¿Ese pre qué es? ¿Un prefijo? Un prefijo. Prefijo. Con eso se contesta, Y ya. es inciso D. Así de sencillo. Le pregunto a usted, Alejandro, ¿por qué precristianos implica necesariamente que son épocas anteriores al siglo I de nuestra era? ¿Qué tiene que ver precristiano con siglo I? Que el pre está indicando que es de antes. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué necesariamente antes del siglo I, antes de nuestra era? ¿Mm? Es pregunta capciosa. Recuerden que en Occidente, ahorita estamos en el año 2021, ¿en relación a qué? ¿Con respecto a qué? Bueno, los romanistas van a decir al año 2021 del Principado de Augusto. Pero bueno, se supone que estamos en el año 2021 después de Cristo. Entonces, por eso precristiano quiere decir anterior al siglo I, porque necesariamente se refiere a una idea, a una época anterior al nacimiento de Cristo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos ahora con David Enrique. Lee nuevamente el párrafo 3 e identifica el nexo que no relacione los enunciados temporalmente. ¿Cuál es la opción correcta, Enrique? ¿Lo ve? La opción B, primero. Entonces tenemos que ir al párrafo 3 a ver si es cierto. Y dice mi párrafo 3. Si lo notas, están resaltados con negritas. Dice, de tal suerte el soberano Medo ordenó primero asesinar al joven hijo de Hárpago. Después de ello lo mandó cocinar, con excepción de las extremidades y cabeza, y finalmente mandó servirlo al padre, quien se lo comió. O sea, obligó a su vasallo, engañó a su vasallo para que se comiera a su propio hijo. Primero mata al chavo, después lo cocina, lo manda a cocinar, finalmente lo manda a servir. Están relacionados temporalmente. Aquí estos tres, primero, después y finalmente, son adverbios que de hecho están señalando una secuencia de acciones. La respuesta entonces es ¿cuándo? ¿Dónde aparece cuándo? En la segunda línea de este mismo párrafo. Teniendo en consideración lo anterior, ya nos resulta sorprendente que en el primer libro de las historias de Heródoto encontremos el vocablo en cuestión cuando el padre de la historia nos describe. Cuando el padre de la historia nos describe, o sea, resucita Heródoto y nos lee su propia obra llamada Historias. No, ese cuando no se refiere a ningún tiempo en específico. Es un relativo que nos dice toda vez que nosotros volvamos a revisar el texto, podremos encontrar que se refiere a tal o cual cosa. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. Ok. Bien. Vamos con Gustavo Iván, ¿andas por ahí? Sí. Oigan, chicos, ¿ustedes son de Batis? ¿Estudian sus últimos semestres en Juan de Dios Batis? Así es, así es. Sí, Ya. Es que creo que por ahí me enteré. Bueno, de repente alguien comenta y son de otras vocaciones. Pero creo que es el asunto por pandemia, como hubo menos inscritos a los cursos, pues ahora sí que es. Ahora de entrado. Normalmente separaban, no solo chicos de Batis. Ya ven este asunto de que supuestamente los debates son non plus ultra. Pero bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Gustavo Iván. 5. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta solo aposiciones? ¿Qué es una aposición?
un sustantivo que explica a otro sustantivo. Están juntitos. Ahí dice planeta Tierra, o sea, el planeta que se llama Tierra. Ciudad de Monterrey. Ciudad de Monterrey no es la ciudad que pertenece a Don Monterrey, sino la ciudad cuyo nombre es Monterrey. Mi tío el juez, mi tío que es juez. Piensen ustedes cuando dicen el borracho de mi primo, no se refieren al borracho que siempre trae de la mano y acompaña a su primo, sino se refieren ustedes a su propio primo. Tiene inclinaciones etílicas. Bueno. ¿Cuál de mis opciones solamente me señala a posiciones, Gustavo? ¿Sería la C? No. El libro de los números, el libro que se llama Números. Sí, ahí sí es una posición. Pero las historias de Heródoto. Las historias de Heródoto. Historias y Heródoto es la misma cosa. Ahí la relación es obra-autor. Entonces, no es una posición. ¿En cuál? Revisemos una por una. A ver, el maestro Sócrates. ¿Maestro y Sócrates se refieren a la misma persona? Sí. Y la otra, Protágoras de Platón. No. Ahí es el diálogo escrito por Platón. El rey Astiages. ¿El rey se llama Astiages? Sí. ¿Su vasallo se llama Hárpago? Sí. Entonces, en este inciso B sí tenemos dos aposiciones. La respuesta correcta es inciso B. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. ¿Más o menos? Inciso D, profe. Mauricio, Sí. dígame. ¿Alguien preguntaba algo? Yo, profe, decía el inciso D. No, el inciso B. El rey Ok. Astiages, su vasallo Hárpago. Vale, gracias. ¿Tiene duda? Más o menos, es que en las 5, como el Imperio Romano fue como que lo que decía de aposiciones, como que no entendí mucho esa cuestión que decía de aposiciones. El imperio romano. Imperio es aposición de romano. O sea, ¿se trata de dos sustantivos? ¿O se No. trata de un sustantivo y de un adjetivo? Sí, un sustantivo y un adjetivo. ¿Cuál es cuál? Pues sería, o sea, el sustantivo sería romano. Al revés. Perdón. Imperio. Y el Ok. romano es un gentilicio, que obviamente, como todos los gentilicios, es un adjetivo. ¿Okay? Entonces, ahí sí se refiere a la misma cosa, pero una posición es un sustantivo que explica a otro sustantivo. Maestro es sustantivo, Sócrates es sustantivo, rey es sustantivo, Astiages es nombre propio, funciona como sustantivo, vasallo es sustantivo, Hárpago funciona como sustantivo, es nombre propio. Más o menos. Sí, sí. Bien, bien, bien. Vamos con Mauricio Gómez, anda por ahí. Sí, profe. Muy bien. En los párrafos del 5 al 7, el autor recurre al pretérito para. Inciso A, exponer acontecimientos y procesos ya concluidos. Correcto, correcto. Es el tiempo específico de pasado, de los 5 tiempos que se usan en pasado en español para expresar cosas reales, es decir, del modo indicativo. Los procesos ya concluidos con el pretérito o perfecto simple. Referir acciones recurrentes, ocurridas o que tienen vigencia en el presente sería perfecto compuesto o antepresente. Relatar acciones que sucedían habitualmente en el pasado. Para eso utilizamos la terminación aba-ia, ¿no? Yo soñaba con mi ex, pero me di cuenta que no tendría
ninguna posibilidad. Solía ir a la escuela, pero llegó la pandemia. Me encantaba comer gorditas con Doña Pelos, pero ya no podemos salir de casa. Esas cosas, esos hábitos en el pasado se señalan con imperfecto o copretérito. Hasta ahí, no me interesa más. Vamos con Raúl Ordóñez, ¿andas por ahí? ¿Anda por ahí Raúl Ordóñez Sánchez? ¿No? Aquí está, no puede prender el micrófono. Bueno, dice, en la traducción al español de 2 de aquellos pasajes, aparece cierta información entre corchetes. Ya saben ustedes que los corchetes son esos como paréntesis que tienen forma angular o cuadrada. Bueno, ¿cuál es la función de dichos corchetes? De una vez les aclaro, A, B, C y D son usos correctos del corchete, solamente que hay que indicar cuál es la opción que corresponde al ejemplo, ¿no? A la lectura. ¿Cuál es esa, Raúl? Señálala en el chat. La opción C. Claro, indican que se incorpora alguna parte que falta, cualquier interpolación, etcétera, etcétera. Perfecto. Recuerden que ya habíamos comentado el uso del corchete y aquí vienen especificados sus usos. Inciso A, B, C y D. Hasta ahí. Gracias. Vamos ahora con... ¿No se saltó dígame. las 7? Ah, sí. ¿Quién La lo pregunta dijo? 7. Sí, pero Yo, ¿quién Silva. habla? Ah, bueno, Alejandro. Alejandro Silva. Ándale, Alejandro. A ver, Alejandro. Así sí. Ah, yo puse que era la D. El padre de la historia, los diálogos y el libro de los números. Pero no Así hay es. ninguna obra que se llame el padre de la historia, bueno, que yo conozca. La obra de Heródoto se llama Historias. Y a él le dicen, a Heródoto le apodan el padre de la historia. Eso se llama... epíteto. Epíteto. El epíteto de Heródoto es el padre de la historia. El epíteto es como conocemos a ciertos personajes históricos. A veces son universales, a veces son de historia local. En historia local, ¿a quién le corresponde el epíteto del apóstol de la democracia en la historia de México? ¿Nadie? Yo puse la número B porque en cierto caso, en el orden que iban los párrafos del 5, bueno, del 3, 5 y 7, mencionaban varios puntos acerca de ello, pero también tenía dudas acerca porque siempre mencionan mucho la Biblia. ¿Silva? ¿Eres tú No, o quién es? Pérez. No, es otro compañero. Muy bien. Bueno, gracias por dejarme en visto con mi pregunta. Es que como que se le cortó, ya es como que Ay, escuché, ay, ¿alguien ay, tiene ay. alguna? Bueno, la respuesta que acabas de decir, compañero, es correcta. Déjenme revisar, es que me cambié de lugar. Entonces, tal vez tenga yo que... Sí, permítanme. El lugar estaba yo en otra pieza y como tengo 2 modem, entonces, pues ahí fue el tema. Me reportan ahorita en el chat si hay problemas, si me escucho, si me trabo o cualquier cosa, por favor, sean tan amables de indicármelo.
La respuesta correcta a la 7 es efectivamente B. El libro que escribió Heródoto se llama Historias, el diálogo platónico se llama Números, y el libro veterotestamentario se llama Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todavía dentro del Pentateuco o Torá. Correcto, esa es la 7. Y en cuanto a lo que estaba diciendo de los epítetos, si tienen alguna, bueno, si les interesa, el apóstol de la democracia es Madero, como en México el padre de la patria es Miguel Hidalgo, aunque no realmente, pero bueno. Así funcionan los epítetos. Hasta la pregunta 7 y 8, ¿hay alguna duda, chicos? No, profe. ¿Todo bien? Vamos entonces con la 9. Hágame favor, Raúl Jared, anda por ahí. Sí, profe. 9, La por 9, favor, opción correcta. yo puse la B. ¿Cómo queda? Todo es... Ay, Lo anterior. Ajá, lo anterior nos permite apreciar en la tradición bíblica veterotestamentaria un significativo cambio Hasta en la ahí. manera en que... ¿Qué significa veterotestamentaria? ¿Qué palabra tan espantosa? No sé. ¿A qué le suena vetero? Se parece a la palabra veterano. Ajá. Como ¿Qué significará alguien... vetero? Pues veterano es alguien que tiene ya como conocimientos previos, ¿no? O algo así. Experiencias. ¿Qué es viejo? Es Viejo Testamento directamente, ¿no? Por vetero como de veterano. Antiguo Testamento, Entonces, relativo al Antiguo Testamento. Entonces, todos los libros del Antiguo Testamento, en el cual se divide, bueno, recuerden que la Biblia cristiana se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, de la enseñanza de Jesús para acá o antes, ¿no? Los libros anteriores son del Viejo Testamento o Antiguo Testamento, son veterotestamentarios. ¿Y cómo se llamarán al Evangelio, las cartas de los apóstoles y demás? ¿Serán textos qué? Del Nuevo Testamento. Bueno, pero en palabra elegante, ¿cómo se dice? Neotestamentarios. Bien, continuamos. Jared dice, Dios comunica su voluntad a los hombres. Pues mientras en los más remotos tiempos de la monarquía hebrea, Dios dialoga con los patriarcas, en los tiempos de los jueces y de la historia de la monarquía, se manifiesta el pueblo a través de una figura deslindada del poder. ¿Qué significa deslindado? Deslindada, el verbo deslindar, Jared. Deslindar es como que no te haces cargo de eso, ¿no? Bueno, que te... Estar separado, separar, no tener relación, desvincularse. Eso es deslindar. ¿Todo bien? Bueno, y finalmente dice, a través de una figura destinada al poder, riquezas cuya acentuada espiritualidad y ascetismo. ¿Qué significa ascetismo? No sé. Una vida ascética es la vida propia de los ascetas, aquellos que viven una vida rigurosa, alejada de los placeres y distracciones mundanas. Por ejemplo, los ermitaños, los monjes, aquellos que necesitan purificar su alma, etcétera. Entonces, son, por ejemplo, los que se autoflagelan, ¿no? Se dan acá latigazos en la espalda, comen poco, no conversan con nadie, etcétera. Eso es una vida asceta. Eso es propio del ascetismo. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí.
Vamos con Rafael Baltasar, ¿estás ahí? Sí, profesor. En la ficha bibliográfica, ¿qué datos aparecen en cursivas y después de los 2 puntos? Yo puse B, es título de la obra y editorial. Correcto, título de la obra y editorial. Ojo, no siempre aparecen los 2 puntos, sino que puede ser una coma. Dejen poner el ventilador porque ya el calor está bravísimo. Bueno, ok. Listo. Vamos con Diego Uriel, anda por ahí, Abarca. Sí, profe, aquí ando. Muy bien. Según la información explícita, la lectura se extrajo de... Voy. Yo le puse de una investigación sobre los antecedentes de los géneros bíblicos neotestamentarios. Ajá. Usted está leyendo la guía, el cuadernillo. Ajá. No tiene No es acceso lo al mismo, ¿verdad? PDF. No tiene, o sea, sí, pero No, no, sí, ya lo vi. no tiene acceso al PDF. Sí, tiene razón. No, sí tengo. Disculpe. No pasa nada. Bueno, en esta sería la A, ¿no? Un apartado de la entrada de enciclopedia para la voz Apocalipsis. Ujú. ¿Y cómo llegó a esa sesuda conclusión? Porque básicamente se basa en varios escritos de la palabra Apocalipsis, disculpe, en la lectura. Está bien, pero eso es una inferencia que usted está haciendo. Es una interpretación. Y en el reactivo le preguntan, según la información explícita, quiere decir que en la lectura hay alguna parte que explícitamente nos indica de dónde se extrajo dicha lectura. ¿Dónde se imagina usted que podríamos encontrar esa información? De hecho, está en íntima relación con el reactivo anterior. Claro. Bueno, prácticamente de la lectura en teoría, bueno, del libro Apocalipsis de Adán, ¿no? No. O sea, por supuesto, ¿no? Hay una traducción, Sí. se encuadernó, es un libro que se llama Apocalipsis de Adán. La traducción la hizo el doctor Roberto Sánchez Valencia, que fue mi maestro de historia. Bueno, larga historia, ¿no? Pero ¿en qué parte de la lectura puede usted encontrar la referencia a de dónde se extrajo la lectura? Y eso va en relación con el asunto de tema de investigación documental. Cuando hacemos una investigación, escribimos un trabajo académico, tenemos que consignar nuestras fuentes. ¿En qué apartado consignamos las fuentes? En las fichas bibliográficas. Bueno, ¿Hay ficha de esta lectura? pues aquí en el libro hasta el final sí, pero creo. También en el PDF. Dice Busqué Sánchez bien Valencia, Roberto, introducción. Muy bien, entonces dice Sánchez Valencia, Roberto, introducción. En anónimo, Apocalipsis de Adán, introducción, traducción y notas de Roberto Sánchez Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, habiendo dicho esto, ¿cuál es la opción correcta?
no es, no es el apartado. ¿Lo escucho? Una introducción a una traducción editada con notas, ¿no? Entonces, chicos, aguas, no hay que complicarse la vida, no hay que hacer un análisis sesudo, porque además ni siquiera es su área, ¿no? O sea, no es algo como a lo que ustedes están encaminados y demás. Entonces, no, solamente hay que recurrir a la información explícita y, ojo, para que se enteren, digo, en mi área, hay quienes dicen, ay, bueno, otro día sin aplicar un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea, de esas cosas, de, ¿no? ¿Y para qué las vimos, no? Pero bueno, se necesita una formación integral, los niveles básicos y en el nivel medio. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me enseñaron en la primaria y en la secundaria a hacer fichas bibliográficas? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para esto, para consignar las fuentes de donde sacamos nuestra argumentación, desde donde nos referimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Bueno. 12. Vamos con Emilio Gabriel. ¿Estás por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien. Identifica el sintagma o construcción nominal que utilice un participio como adjetivo. Lo vimos la semana pasada. Terminaciones fijas de los participios. Sí, yo puse el afamado sofista. Terminaciones fijas de los participios. De los participios era el... Esto es de memoria. Esto saben desde la primaria, secundaria. El participio termina en ado, ido, to, so y cho. Correcto. Y la respuesta que estabas dando, el inciso D, es la correcta. El afamado sofista. Afamado sería el participio de afamar y está funcionando como un adjetivo que modifica a sofista. Si te das cuenta, tenemos efectivamente terminaciones ado, ido en el resto de las opciones, en A, en B y en C, pero una de ellas es el infiltrado, ¿no? Una de ellas es al que tenemos que encontrar en el Among Us, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál de mis palabras no es un adjetivo? No es un participio, perdón. ¿Cuál dijo? ¿Afamado? No, afamado es la respuesta correcta. Ajá. Pero en A, en B y en C hay una palabra que termina en ado, oído, que no es participio. Sí, olvido, incumplido y seleccionado. Hay una que termina en ado, oído, pero no es un participio. Los participios se derivan de verbos. Sí, incumplido, ¿no? Incumplido es participio del verbo incumplir. Olvido. Olvido. No se pongan nerviosos. Aguas con lo que se les está preguntando, chicos. Bien, continuamos. Ayúdeme, por favor, Diego Alejandro Ochoa, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Gracias. Dice, deduce qué significa diáspora y cuál fue la causa de la que se menciona en la lectura. Puse la A, marginación. No. Mira, si vas al diccionario, te vas a encontrar con el significado de diáspora, pero se supone que no tienes acceso al diccionario en un examen. Entonces, diáspora es un término un poquito más exquisito, es muy probable que ustedes no lo conocieran. ¿Dónde aparece diáspora? Dice en el párrafo 7, esta diáspora del judaísmo tuvo numerosas e importantes consecuencias. Bla, bla, bla. ¿Qué significa diáspora? Bueno, párrafo 6, la evidente confrontación ideológica entre la cultura griega y la judía se agravó por los recurrentes abusos del poder, lo que motivó que un amplio sector de la población hebrea abandonara. O sea,
Diáspora implica que abandonan. La pregunta es, ¿diáspora significa abandono o significa otra cosa? Significa dispersarse. Obviamente implica haber dejado su lugar de origen. ¿Cómo sabemos, cómo identificamos que sea la respuesta correcta dispersión y no abandono? ¿Ok? Dejamos de lado marginación, no es marginación, es o dispersión o abandono. Con la otra cosa que nos está preguntando, que nos está requiriendo el reactivo. Dice la causa. Y la opción que acompaña a abandono es la continuidad del judaísmo. Se da la diáspora y después la continuación. La continuación del judaísmo es consecuencia de la diáspora. Entonces, con esto, sin duda alguna, la opción correcta es C. ¿Es claro? Sí, profesor. ¿Alguien iba a decir otra cosa? Bueno. Cualquier duda, chicos, coméntenme, por favor. Vamos con Luis Daniel Quesada. ¿Estás por ahí? Sí, profesor. De esta no nos vamos a detener mucho, solo dígame la opción correcta para llenar este glosario. Inciso A. Correcto, así de sencillo. No nos detenemos más porque es una pregunta de habilidad de razonamiento verbal. Y se identifica por una parte la connotación religiosa que adquirió el término apocalipsis. Apocalipsis de la preposición apo y la sustantivación de la acción de verbal del verbo calipto en griego. Calipto es ocultar, entonces apocalipsis implica desocultar, o sea, revelar, descubrir, mostrar. Ya nos aclaró la lectura que en cierto momento adquirió una connotación religiosa, o sea, la revelación de la voluntad divina. Sin embargo, yo agrego una información extra. Cuando a nosotros, usuarios de la lengua, inmersos en la cultura occidental del siglo XXI, cuando nos dicen apocalipsis, pensamos en una cosa específica. Y esa cosa que viene a nuestra mente tiene que ver con la idea de que, ojo, el contenido del libro profético de la religión cristiana se llama Apocalipsis. Se llama Apocalipsis porque es lo que Dios le reveló que iba a pasar al final de los tiempos al apóstol San Juan. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué entendemos por Apocalipsis? Según la lectura y según nuestros tiempos modernos. Le pregunto estaba con Luis Daniel, ¿no? Sí. Muy bien, opción correcta. Inciso B. Revelación de la voluntad divina, fin del mundo. Y se entiende fin del mundo por el contenido del Apocalipsis o libro de las revelaciones. 16, está por ahí Isaac Nava. Sí. ¿Qué recurso utiliza el autor para mostrarnos los distintos significados, acepciones que puede tener el verbo griego apocalipto? Ejemplos, ¿no? Ejemplos, lo dice todo el tiempo. Si no me equivoco, al final del párrafo 2 lo dice. Dentro de los muchos pasajes que ofrece la literatura en lengua de tiempos precristianos, y se refiere a los pasajes seleccionados. El inicio del párrafo 4 es muy explícito y dice: otro muy ilustrativo ejemplo que nos permite apreciar la riqueza del vocablo, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Dudas, chicos? Con eso terminamos el material de Apocalipsis de Adán. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe, todo bien. Abrimos, por favor, el formulario de Google. Damos un minuto para que inicien sesión en Google. Pongan su correo electrónico, su nombre completo y su grupo y empezamos a revisar este material.
¿Listo? Sí. Daina, ¿está por ahí? Daina Quiroz. Daina Quiroz Juárez. Muy bien. Vamos con la pregunta número 1. Por favor, escoge la opción en la que los dos puntos señalen una relación causa-efecto o viceversa. Yo escogí la primera. Se enoja por cualquier cosa. Me dejó de hablar un mes porque olvidé su cumpleaños. No. Vamos a aclarar entonces, por favor, apunten rapidísimamente el uso de los dos puntos. Los dos puntos sirven para llamar la atención sobre la información que viene a continuación. Llamar la atención sobre la información que continúa. ¿Qué tipo de información anuncia los dos puntos? Puede ser una enumeración. Anuncia una enumeración. Anuncia ejemplos. Ejemplos. O anuncia cita textual. Que se abren comillas o se va a referir una cita textual. Hasta ahí. En cuanto a elementos que anuncian los dos puntos. Pero los dos puntos también pueden llamar la atención cuando se va a establecer una relación entre lo que hay antes y después de los dos puntos, de causa, efecto o viceversa, o bien cuando nos viene a ofrecer una conclusión. Entonces, tenemos o que anuncian algo o que hay una relación lógica importante. Dicha relación lógica puede ser causa-efecto o conclusión. Habría otros usos del dos puntos, pero nos interesa esos 5. Que anuncia enumeración, ejemplos o cita. O bien que nos establece una relación de causa-efecto o conclusión. Hasta ahí. Entonces, dice una relación de causa-efecto. El número 1, yo te dije, Daina, que no es correcto. Si no es una relación lógica de causa-efecto, ¿qué cosas podría estar anunciando mis dos puntos en se enoja por cualquier cosa? Me dejó de hablar un mes porque olvidé su cumpleaños. Pues los dos puntos podrían indicar la razón del por qué afirmamos que alguien se enoja por cualquier cosa, ¿no? Yo diría, incluso podría agregar se enoja por cualquier cosa. Por ejemplo, me dejó de hablar un mes porque olvidé su cumpleaños. Queda mejor por ejemplo. Bueno, o sea, aquí más bien está señalando un ejemplo. ¿Vale? Ok. La 2. Los usos especiales del presente indicativo son atemporal, habitual e histórico. ¿Qué anuncian los dos puntos? Los usos del presente indicativo. O sea, sí. Pero necesito el concepto, no el contenido. De los 5 que señalamos hace rato, estaría anunciando una enumeración. Una enumeración. Luego, palpó sus bolsillos vacíos. Le habían robado la cartera. Palpó sus bolsillos vacíos. Le habían robado la cartera. ¿Qué tenemos ahí? Causa-efecto. Ahí sí tenemos causa-efecto, es la respuesta correcta. ¿Dudas, chicos? Ya hemos prácticamente con esto contestado la pregunta 2.
Diego Romero, ¿cuál es la respuesta de la 2? Según yo, son los usos especiales del presente indicativo, son atemporal, habitual e histórico. Lea el reactivo 2, por favor. Ah, no, perdón. Es el Centro de Estudios Modernos, certifica que José López, etcétera. O sea, los 2 puntos están enfatizando el propósito de un documento administrativo. Están enfatizando a ese verbo que sintetiza el propósito del documento administrativo. Ese es el otro uso de los 2 puntos que queda muy bien ejemplificado en este caso. ¿Dudas? Manuel Vázquez, ¿andas por ahí? Vamos con la 3. Por favor, escoge la opción que utilice correctamente las comillas, pero te pregunto antes, ¿para qué funcionan las comillas? Tengo entendido que las comillas sirven para citar a algo o a alguien. Muy bien, citar algo. Así. Sirven para resaltar otras cosas, pero lo que nos interesa más que nada son las citas. Entonces, ¿cuál de mis opciones no tiene errores? Aquí dice, ¿puede producir somnolencia y afectar el sentido de alerta? Esa es la correcta. Muy bien. Pero necesitamos analizar las demás para que quede clara. ¿Por qué está mal la 1? Es que, bueno, no sé si sea como que válida mi respuesta, pero yo sentí que no está citando como tal, nada más está haciendo referencia a lo que la persona dijo. Entonces siento que no es como tal una cita. Sí, es una cita. O sea, cuando incluso te refieres a una frase que repite mucho esa persona, es una cita. El problema es que las comillas no están bien puestas. Siempre sale con su, sí. no tengo tiempo para eso. Entonces, las comillas deberían ir de dónde a dónde. Desde no y abarcar hasta eso. Perfecto. Gracias. Mauricio Gutiérrez, ¿anda por ahí? Gutiérrez, Quesada, Mauricio. Manifiéstate, por favor. Te invocamos en esta reunión. Bueno, regreso con usted unos minutos a ver si el alma de Mauricio se manifiesta. Carla Itzel, ¿anda por ahí? Carla Itzel Torres Escamilla. Carla. A ver, chicos, yo sé que estamos cansados, yo sé que... Perdón, pues es que no da señales de vida. A ver, Carla. Vale. ¿Por qué está mal la 2? Estamos en las opciones de la 3, de la pregunta 3, y dice, me dijo, ¿vas a ir? Entonces agarro y le digo, no, ¿tú vas a ir? Bueno, a ver, ¿por qué está mal el uso de las comillas en este ejemplo? Quizás porque no cita de manera correcta como tal toda la frase. ¿De dónde a dónde deben ir cada una de las comillas? A ver, las primeras, vas a ir. ¿Están bien o están mal? Bueno, según yo, están bien. Muy bien. Las segundas, ¿de dónde a dónde deben ir? Desde el no hasta el final de la frase. Correcto. Entonces, agarro y le digo, 2 puntos, no, tú vas a ir. Así está. Muy bien. Finalmente, la última, ¿por qué está mal? ¿Usted misma?
Carla. Porque no está, o sea, no está parafraseando una frase, está diciendo una acción que sucedió. Bueno, al contrario, o sea, sí está parafraseando una frase, no está citando textualmente. Está parafraseando, no está citando, por lo tanto, si está parafraseando, no necesitamos usar las comillas. Y de hecho, estarían mal puestas, ¿no? ¿Cómo sabemos que no está citando? Porque está utilizando el gritó que. Ya con ese que, entonces implica que va a hacer una paráfrasis. 4, por favor. Vamos ahora con Jacobo Montes. ¿Andas por ahí? Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pues no sé, tú dime, ¿en cuál vamos? En la 3. 4. En la 4. Ya le soplaron. Muy bien, muy bien. Ok, 4. La opción en la que los corchetes desaten o desarrollen una abreviatura. Muy bien. ¿Cuál ejemplifica eso? Déjeme pensarlo. Vamos una por una. Pensé que él no pudo venir, no pudo ver mi sonrisa por lo negra que estaba la noche. Ahí los corchetes están encerrando a 3 puntos suspensivos. ¿Qué valor tiene esos 3 puntos suspensivos encerrados entre corchetes? Es como una pausa, ¿no? Así como... No. ¿No? O sea, no es propiamente una pausa, sino que indica que hemos que. Ya eso hay tensión, no sé. Tensión. Se cortó el texto. Que hemos cortado, hemos omitido una parte del texto. Digo, sí, podrían ser dramáticos, ¿no? Hay una tensión ahí, pero no. Señala que se ha omitido una parte del texto. Muy bien. La 2 queda descartada porque ni siquiera estamos utilizando corchetes, estamos utilizando paréntesis. ¿Qué están haciendo los corchetes en la 3, Jacobo? Están como que dando el origen de No, la no palabra. es el origen, es la pronunciación fonética. Es más bien, la transcripción fonética. De duende, ¿no? Ajá. Por descarte queda. La de acabóse de imprimir el A, N, O, D, O, M, I, N, I, de o sea, 1500. Anno Domini. Domini. Es la manera elegante de decir DC. DC en español es de minúscula a C mayúscula porque Cristo es Dios, entonces es después de Cristo. Pero en latín se oye más elegante decir Anno Domini, es decir, en el año del Señor 1537, o sea, a partir de Cristo. Entonces, ¿esa sería la respuesta? Está desatando AD, esa abreviatura de Anno Domini. ¿Ya viste? Sí. Muy bien, vamos pues con la 5. Ayúdeme, por favor. Ishtar, anda por ahí.